El siglo XIX marca la expansión de la prensa en España de la mano de los acontecimientos políticos, económicos y sociales. El Cádiz de las Cortes 1810-1812, que combatió la invasión napoleónica, fue el reducto donde brotaron las primeras publicaciones hasta llegar al medio centenar. Castilla-La Mancha y Valdepeñas en particular no fueron la excepción, aunque de manera más tardía con la eclosión a partir del sexenio revolucionario 1868-1874. Tras el primer periódico de Castilla-La Mancha, la Gaceta de la Junta Superior de la Mancha, en Elche de la Sierra en 1811, el último cuarto de siglo impulsa la prensa política, sobre todo en Ciudad Real, Cuenca o Toledo, donde las publicaciones de carácter republicano, las más activas, rivalizan con las carlistas. El auge vitivinícola, el aumento de población y el crecimiento económico impulsan también las primeras publicaciones valdepeñeras, que en apenas 25 años, 1885-1910, superaban la treintena. En 1900, Valdepeñas llegó a tener más vecindario que Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y aparece en tercer lugar en Castilla la Nueva, aunque en realidad en su segunda población después de Toledo, 23.317 habitantes con 21.015. El Eco, La Voz, El Heraldo, El Demócrata, El Independiente, La Chispa o La Templanza dejaron testimonio de distintas épocas, abanderados por profesionales como Abdón Cornejo, Valenti y Sobrino, Eusebio Vasco o José Hurtado de Mendoza, con un pléyade de publicaciones periodísticas que hasta hoy superan el centenar. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo programa especial de Televaldepeñas. Hoy, en el Círculo Cultural La Confianza, se presenta Valdepeñas y su prensa, en el periodo de 1885 a 2019. No es solo un repaso, no es solo un compendio de lo que ha sido la producción periodística en estos más de un siglo largo de trabajo de la comunicación en nuestro ámbito corto. Es también ese paralelismo, esa plasmación, esa proyección del papel de los medios de comunicación en la sociedad de la época, de las sucesivas épocas, y también esa correspondencia, esa correlación entre el sector de la comunicación social y la vida pública de nuestra ciudad, de Valdepeñas. Sus autores, las personas que han participado en este importante proyecto, nos acompañan en esta tertulia un par de horas antes de que se lleve a cabo el acto de presentación del libro y de la exposición que le acompaña y que ilustra. Luis Carlos Ramírez, a mi derecha, periodista, es un experto en periodismo parlamentario de nuestra ciudad, de Valdepeñas, y es el promotor de este proyecto, de Valdepeñas y su prensa. Luis Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, compañero? Bien hallado, Julián. Gracias. ¿Qué dirías de entrada? ¿Qué motivó el articular, el iniciar? ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cuál fue el germen? Pues yo creo que es un proyecto largamente esperado y que Valdepeñas necesitaba. Todo el mundo sabe que esta ciudad rezuma arte, vino y cultura por todos sus poros. Sin embargo, había una actividad, como es el ejercicio del periodismo, al que se le debía un merecido reconocimiento, como digo. Una labor que cualquier democracia considera una necesidad, que las dictaduras lo combaten,
pero que hace una labor social, por mucho que con sus lagunas, sus virtudes y sus defectos, es más que necesaria en la sociedad. Valdepeñas comenzó la labor periodística hace nada menos que 134 años, donde comenzaron una serie de periódicos datados por el profesor Isidro Sánchez, que llegó a tener contabilizados hasta 139 publicaciones entre opúsculos, hojas volanderas, periódicos propiamente dichos, semanarios o bisemanarios, y que por su periodicidad yo modestamente creo que se pueden considerar más de un centenar. Ya es una larga trayectoria periodística de esta ciudad, que yo creo que es la gran desconocida sin duda. Es una labor que debíamos a la ciudad, a sus protagonistas, y un merecido homenaje tanto a los profesionales del periodismo como a los impresores, que era un elemento esencial y indudablemente imbricado para salir los periódicos. A partir de ahí, pues que cada uno juzgue, porque tiene características y una serie de curiosidades que podrán ver en la exposición a lo largo de un mes, además del libro que hemos conseguido editar para que quede imagen y constancia de cuáles fueron los periódicos de esta ciudad. Más a mi derecha, Isidro Sánchez es profesor emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha. Isidro, honorífico. Emérito, honorífico... No es lo mismo, académicamente no es lo mismo. Pero se dan la mano. Y bueno, cabrían ambos adjetivos. Honorífico, honorífico. Isidro, ¿se diría que la actividad mediática en la ciudad de Valdepeñas ha tenido un reflejo equivalente en las demás poblaciones importantes en cuanto a número de habitantes de nuestra comunidad autónoma? Bueno, pues en principio, durante el siglo XIX y el siglo XX hasta el comienzo de la guerra, no. Después sí, pero claro, estamos hablando de una época en la que Valdepeñas tenía más habitantes que la propia capital de la provincia, por ejemplo. Y durante ese periodo, que además coincide con toda la evolución positiva de la viticultura en Valdepeñas, esa riqueza, esa burguesía del vino, que yo digo que además es culta, es más culta que otro tipo de burguesía que hay en otras zonas de la provincia, va a potenciar una prensa que no tiene igualdad en poblaciones de las características demográficas de Valdepeñas, hasta la Guerra Civil. Después ya hablamos de otra cosa. Contamos también con la presencia de José María Barreda Fontes, diputado, también profesor universitario, como no, es presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. José María, señor Barreda, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cuál diría que ha sido su función en esta obra, esta exposición que hoy se presenta? Bueno, la verdad es que cuando Luis Carlos me comentó en el patio del Congreso que estaba rondando en la cabeza hacer una exposición de estas características, yo me acordé inmediatamente de Isidro Sánchez, porque con él empecé a escribir sobre la historia de la prensa, de la que él es el mejor especialista de Castilla-La Mancha y uno de los mejores de toda España. Me apetece decirlo porque así es, tiene una larga trayectoria en la que ha acreditado un conocimiento profundo de la historia de la prensa en general y de la de Castilla-La Mancha en particular, y de la provincia de Ciudad Real y de Valdepeñas, como ha demostrado claramente con la edición de este libro y con la organización junto a Luis Carlos de esta exposición. La verdad es que me parece una idea fantástica y no es casualidad que se produzca en Valdepeñas, porque no es casualidad la riqueza de la prensa de esta localidad. Tiene mucho que ver con lo que apuntaba Isidro, de una riqueza que empieza a surgir con muchísima fuerza en torno a la viña y el vino, en torno a la viticultura, una burguesía acostumbrada
por tanto, también a la exportación y a tener más comunicación con el mundo exterior que otras localidades de la Mancha Profunda, incluida la capital de provincia, llamada la Capitaleja entonces desde Valdepeñas, porque efectivamente Valdepeñas tenía no solamente más habitantes, sino más empuje y una mayor fuerza, ¿no? Y eso se refleja en todos los órdenes de la vida y también en la prensa. Carlos Chaparro Contreras, licenciado en Historia del Arte, trabaja como documentalista en Radio y Televisión de Castilla-La Mancha. Carlos, amigo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Por aquí. Muchas gracias. ¿Hasta qué punto dirías que fue influyente todo este conglomerado de medios de comunicación en un periodo tan corto de la historia de nuestro pueblo y de nuestro país, en la sociedad de la que le tocó ser testigo y notario, en una sociedad que apenas un 30% eran gente que sabía leer y escribir? Pues más de lo que nos pensamos, porque si observamos la prensa de Valdepeñas, sobre todo en los primeros momentos, a principios del siglo XIX, cuando surge a partir de 1885, en muchas de las cabeceras que van a poder ver aquí en la exposición, reza el título o reza el subtítulo de la cabecera por los intereses materiales, vitivinícolas, pero en realidad, si leemos con detenimiento, muchos de estos periódicos tenían un perfil político claro. Por ejemplo, el primer periódico que surge en Valdepeñas en 1885 es un periódico de corte liberal que está intentando derribar un gobierno conservador. José María lo sabe mejor que nadie, como la política en aquellos momentos se dibujaba entre conservadores, liberales y al margen del sistema republicanos y carlistas. Por lo tanto, claro que influían, porque eran capaces de derribar los gobiernos, porque los minaban. No era una crítica directa, pero sí estos periódicos tenían un fin claro, que era llegar al casino. Yo he observado que estos periódicos tienen a alguien detrás. Es decir, como tú bien has dicho, no hay una población lectora, no hay una población que lo consuma. ¿Quién lo consume? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan los vinateros? ¿Lo paga la burguesía? Yo creo que la prensa de Valdepeñas surge en paralelo a los casinos, de tal manera que observamos, por ejemplo, como el primer periódico de Valdepeñas, las noticias del casino liberal son muy abundantes, por lo tanto es lógico pensar que sea el casino liberal, los propios socios o la junta directiva del casino quien pone en marcha este periódico para contestar o para ser opositor de otro casino, como era el casino conservador o el casino republicano. Y por lo tanto sí que eran influyentes y determinaban la política local. Bien, pues hechas un poco las presentaciones, no queda nada más que pedirles que interactúen libremente. Yo de entrada se me ocurre, la intervención de Carlos me inspira a pensar que la prensa de aquellos orígenes de la prensa local en nuestra ciudad cumplía una función de contrapoder, de contrapunto del poder, unos u otros. En contraposición al panorama actual, la prensa hoy es para poder, es contra poder. Yo creo que eso podemos dedicarle un capítulo aparte, pero si te parece vamos por partes, con todo respeto, porque yo creo que debemos de contextualizar para los espectadores cómo nace la prensa, como han dicho José María, Carlos y Isidro, y es a partir de un fenómeno que no nace por generación espontánea, sino el profesor Sánchez lo tiene más que documentado, nosotros lo conocemos, y fue un elemento exógeno como algo tan sencillo, la fiebre o la invasión de la filosera en los viñedos de Francia en 1860. A partir de ese momento se hunde el mercado del vino francés y los vinos españoles tienen que abastecer ese mercado, con los de Rioja, pero fundamentalmente el vino de Valdepeñas en aquella época era infinitamente más potente que los de La Rioja. A partir de ese momento se producen otra serie de elementos, como el aumento de población, el aumento de la superficie vitivinícola, que exponencialmente se duplicó prácticamente en 10, 15 años, el aumento de población, el aumento de la riqueza, la generación de los casinos que decía Carlos, y otro elemento indispensable para la prensa política, como fue, a partir del sexenio revolucionario, la creación de periódicos por parte de los partidos políticos para difundir sus ideologías y apoyar a sus candidatos locales, regionales y en Madrid, al Parlamento Nacional. De ahí que tengamos las imágenes de dos de los diputados
yo creo que son los únicos que hubo en esta tierra, de los que luego hablaremos, de caciquismo, de protagonismo, de pucherazos y tal, y esos son los elementos que conjugan el periodismo en esta ciudad. Empezaron los periódicos vitivinícolas, los periódicos sectoriales y tal, y luego se completaron a partir de 1900, a principios de siglo, con los periódicos políticos. El gran Eusebio Vasco, del que luego hablaremos, tenía datados ya en 1910 33 periódicos desde 1885 a 1910, que se dice pronto, en 15 años. La eclosión, yo creo que merece la pena, con distintas ideologías, no solamente políticos, sino culturales, científicos, que le decían, literarios, de todo tipo y condición. Y decía, el fin más importante con el que todos los periódicos salían, uno de los periódicos de los directores más emblemáticos, Sisto Fernández Cejudo, decía en La Región en 1918, es decir, casi 101 años, que el periódico suyo era como un balcón abierto que irradiaba la cultura, que irradiaba la imaginación y que quería extenderla por todos los hogares. Y al mismo tiempo decía que era para evitar la difusión de noticias falsas. En aquella época no existía eso, pero bueno, lo llamaba exactamente causas injustas con la verdad. No se llamaban fake news, se llamaban paparruchas. Paparruchas. Paparruchas, que es la palabra castellana. Su propósito no era otro que combatir las causas injustas con la verdad, decía, frente a la patraña y la invocación. Decía más, de ahí que debería de asegurarse de que su periódico contase con las personas más competentes y las más autorizadas para evitar el gravísimo error, decía hace 101 años, de orientar a la opinión pública con falsedades nacidas de la ignorancia. Estamos en una época, como se decía, a principios del siglo XIX, donde apenas el 30% de la población podía votar, excluidas por supuesto las mujeres, y un analfabetismo tan rampante como del 70%. Todo esto crea un magma y una obligación loable de los directores de los periódicos hasta llegar. Pero vamos a ver, el tema de los partidos políticos tiene su importancia, pero es que en esta época de la que estamos hablando realmente no existían partidos políticos como los conocemos hoy. Eran grupos de notables como mucho. Entonces yo creo que entronca más la prensa con lo que decía Carlos, la sociabilidad. Es decir, en algún momento en Valdepeñas están coincidiendo en el tiempo un casino liberal, un casino conservador, un casino carlista y un casino republicano. Esos poder y de influencia. Claro, claro. Entonces el partido, no había una estructura de partidos, al menos en ámbitos como los nuestros, ¿no? Otra cosa es Madrid, Barcelona o las ciudades grandes. Entonces, en ese sentido, creo que hay que relativizar la importancia de los partidos. En cualquier caso, y se me estaba ocurriendo una cosa cuando hablabas de que debíamos un homenaje, siguiendo a Bienvenido Mr. Marshall, alcalde, como habitantes de esta provincia que somos, debemos un homenaje a la prensa de Valdepeñas y ese homenaje se lo vamos a dar. A la vista está, y a la prensa regional también. Una puntualización. No olvidemos que mientras esto ocurre en Madrid, en Castilla-La Mancha, en cualquier otro territorio. Hombre, en la Primera República, en 1873, fue cuando se crean los famosos cantones y la independencia de media España, empezando por el de Cartagena, que fue sonado. Pero ya a partir de la restauración borbónica, que empieza en 1874, hubo el bipartidismo, que ahora ha existido hasta hace unos días, eran partidos conservador y liberal, es decir, Cánovas del Castillo y el famoso Sagasta. Si me y eso sabe el profesor José María Barrera. Yo creo que conviene contextualizar el momento en el que tiene lugar esta, digamos, eclosión de publicaciones periódicas, que yo creo que efectivamente hay que relativizar su influencia. Muchas de ellas eran muy efímeras y realmente duraban poco, ¿no? Y en efecto, como dice Isidro, los partidos políticos de la Restauración no se parecen a lo que hoy entendemos por un partido político. Para empezar, el sistema de la Restauración no era un sistema democrático, era un sistema liberal
pero no democrático. Liberal, porque superaba el absolutismo, pero no democrático, porque los gobiernos no resultaban de la voluntad popular libremente emitida. Ahora, de las elecciones surgen los gobiernos. En la restauración de los gobiernos surgía el resultado electoral. Es decir, que es justo lo contrario. Ese es el fenómeno del caciquismo y de la oligarquía, que está bien estudiada en general en toda España. Hasta 1890 no hay sufragio que dicen universal, claro, pero en realidad es el sufragio de los hombres mayores de 25 años, hasta 1890. Un 30% solo podía votar, y a partir de los hombres, solo los hombres de más de 25 años. Por eso, sí, teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo, hay que situar el fenómeno de la prensa muy relacionado, y has hecho muy bien en señalarlo, porque efectivamente tiene mucho que ver con los casinos y esos nuevos espacios de sociabilidad que decía Isidro, que surgen en ese momento al mismo tiempo y prácticamente por las mismas razones. Y bueno, yo creo que es muy interesante comprobar quiénes eran, si hiciéramos una sociología de quiénes eran los periodistas, quiénes eran los impresores, quiénes estaban en torno a los periódicos, comprobaríamos que eran, entre comillas, si queréis, los intelectuales de aquella época. O sea, todos los ilustrados de cada uno de los pueblos se reagrupaban en torno a la prensa que había en el lugar. ¿Qué ocurre en Valdepeñas, a diferencia de otras localidades? Que había más ilustrados que en otros sitios, por las razones que antes decíamos, fundamentalmente económicas. También Valdepeñas, con respecto a algunas otras localidades con las que se podría establecer alguna analogía, siempre tuvo una ventaja, y era la buena comunicación. Valdepeñas era la encrucijada de la meseta con Andalucía, y eso se notaba mucho también, ¿no? Era en ese sentido una localidad más abierta al forastero, donde la influencia exterior llegaba con más claridad, y indudablemente yo creo que ese es un factor que se nota mucho en la prensa de Valdepeñas. Es cierto que lo que decís, que efectivamente el sistema político de la Restauración es un sistema democrático, que más o menos está pactado, lo que cuando tienen que subir los liberales son los conservadores, pero eso no implicaba que en los periódicos de Valdepeñas no se hiciera crítica y no se minara al gobierno. Por ejemplo, el primer periódico de Valdepeñas, 1885, justamente desaparece cuando se producen las elecciones municipales y suben los liberales. Es decir, y durante un año antes que han estado totalmente pues en crónicas periodísticas, pues intentando, como digo, minar un poco el ejercicio del gobierno. O, por ejemplo, el periódico El Legitimista estaba totalmente vinculado al casino carlista, al casino español, que estaba en la calle Ancha. Periódicos ad hoc. Sí, totalmente, y estaba un presbítero delante de ello, pues igual. Es decir, son periódicos que, aunque el sistema político estuviera corrupto, de alguna manera, pero sí que es cierto que había unos grupos de intereses, unos intereses, no sé si políticos, incluso detrás de ellos económicos, pero había afán de intentar... Sí, pero sí, si me permites una puntualización, llevas toda la razón, sobre todo en relación con los partidos que estaban fuera del sistema. Carlistas. Que los carlistas, luego los republicanos. Yo tengo la impresión, no sé si Isidro y Luis Carlos, que han estudiado la prensa más en concreto, estarán de acuerdo, en que en el resto de las publicaciones no era tanto para criticar al gobierno de turno en Madrid como para situarse localmente en las mejores condiciones para ser ellos los diputados, bien diputados provinciales o bien diputados al Congreso. Y tenía más que ver con problemas de rivalidad local, ¿no? Además, esos ilustrados de cada pueblo, de cada ciudad, eran los que hacían el periodismo, porque había muy pocas personas que ejercieran la profesión, el oficio de periodismo. Entonces hay que hablar, había algunas personas, pero muy pocas, incluso en la capital. Entonces hay que hablar de lo que yo llamo periodistas vocacionales. O sea, personas que tienen un afán literario y lo expresan a través de estos periódicos, o poético, o que están en sintonía con la noticia, que buscan o que tratan de pasar, y siempre, generalmente, con un contenido político, con una relación política
generalmente también con los partidos del turno, es decir, liberales y conservadores, y en menor medida con los partidos que están prácticamente fuera del sistema. Pensemos que el primer diputado socialista que hay en España, Pablo Iglesias, es en 1910. En Inglaterra, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, había diputados socialistas en los correspondientes parlamentos ya desde el siglo XIX. Incluso en América Latina, en Argentina, hay un diputado socialista antes que en España. Si eso ocurre en Madrid, a Pablo Iglesias le votaron 48.000 personas para ser diputado. Si eso ocurre en Madrid, imaginad lo que ocurre en poblaciones como Valdepeñas o en provincias como Ciudad Real. Por eso, el primer periódico socialista no ocurre igual que los republicanos, porque los republicanos tienen una herencia del sesenio revolucionario, que ahí salen personas con buena posición social, generalmente industriales, comerciantes, que abrazan las ideas republicanas y van a intentar poner en marcha periódicos republicanos. Pero el primer periódico socialista, como sabéis, hasta la República no llega. Nueva Luz, mira, luego Tribuna Libre, que son dos periódicos excelentes con su ideología como el resto, pero por hacerle el homenaje que merece las cabeceras, que las tienen detrás de nosotros. Yo he podido sacar estas casi 50 cabeceras, siempre quedan algunas. No solamente los periódicos políticos tuvieron ese protagonismo, y hay que rendirle un homenaje a otros como Desde el Eco de Valdepeñas, que luego hablaremos de su editor también, Hurtado de Mendoza, La Chispa, Adelante, La Opinión, El Demócrata, con nombres provocadores también, como ocurrió en las Cortes de Cádiz con el famoso Robespierre, que era un elemento explosivo que no solamente atacaba a los afrancesados, sino a los propios diputados de las Cortes doceañistas. Era crítico, pero estaba relatando todo lo que ocurría y cómo se debatían los artículos de la Constitución histórica y tal. Otros periódicos como La Paz, El Legitimista, que decía Carlos, La Hormiga, La Mancha Ilustrada, Minerva, que también fue otro periódico cultural, El Defensor, La Voz, en fin. Luego hubo un periódico curiosísimo que, bueno, era periódico X, un periódico decenal, se autotitulaba Puramente Independiente, cuya obsesión no era otra, ponía lavar la ropa sucia que pudiera existir, es decir, provocadores, ingeniosos y tal. Y por cierto, fue uno de los precursores de las caricaturas dentro de los medios de comunicación. Con el subtítulo se dobla pero no se vende. Oye, ¿me permites agradecerles a todas estas personas que hicieron posible esta prensa? Y si te parece también vamos a agradecerle la ayuda que nos han prestado desde el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, tanto Óscar Fernández como Esther Almarcha, que muchas de estas reproducciones de las que hablabas las tenemos aquí gracias a ellos. ¿Te parece? Naturalmente, y además... Ese instituto tú tienes mucho que decir, ¿no? Fuiste que lo puso en marcha. Una labor... Si me permitís un apunte en relación con lo que estábamos comentando antes, ¿quiénes hacían los periódicos? Esos intelectuales locales. En este libro, que aprovecho para elogiar su edición y su publicación, además es importante porque es lo que luego quedará de la exposición, por eso a mí me gusta que de las exposiciones hagan buenos catálogos o alguna publicación. Yo hago una colaboración en torno a una fotografía hecha en la redacción de un periódico de Ciudad Real que se llamaba La Tribuna en 1896. Entonces están localizados quienes están en torno a la mesa de la redacción, y todos son o abogados, un notario que fue notario en Valdepeñas, por cierto, López de Haro, que fue un novelista de cierto éxito en su época y muy prolífico, escribió muchas novelas. Un sacerdote de Valdepeñas también que dirigía entonces el apostolado manchego. Y además de curas, que eran normalmente ilustrados, al menos algunos de ellos, y gente de derecho, que también eran muy propensos a ocuparse de la prensa, había también profesores de instituto y directores de los institutos, y maestros. Esos eran los que, porque la profesión de periodista era muy rara, era muy poca gente la que poco después empezaron a vivir del periodismo, pero hasta entonces no.
Yo no dejo, y por no dejo de ver una puntualización, retomando el agradecimiento que dice Isidro, desde luego esta exposición, esta documentación, este trabajo ingente que han hecho tanto los archivos municipales generales como el Instituto de Estudios Manchegos o la Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha, hubiese sido impensable. Todo está digitalizado. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha está digitalizado casi a un 80%. Falta ese 20% del que nos hemos quejado, pero gracias a eso las generaciones que vengan podrán hacer esa documentación. Y aprovecho para lanzar una idea. Aquí solo falta hacer una gran tesis doctoral sobre la prensa regional y sobre la prensa valdepeñera, que merecida lo tiene. Bueno, una gran tesis sobre la prensa regional ya está hecha, por Isidro. Además, hace muchos años. Además, pero quiero decir, hay que actualizarla. Eso es. Como diría el clásico, corregida con tu permiso y aumentada. Y aumentada, claro, siempre. Y además el mundo universitario es ese. Alguien tiene que venir que te va a superar y que sobre tu obra va a extender esa obra. Es que eso es así. Por cierto, que en el instituto están también digitalizados los, ¿cómo se llamaban? Los estatutos de los casinos de Valdepeñas. Yo escribí una vez un artículo que titulé Los hombres del casino provinciano, aprovechando el verso de Machado, ¿no?, para ver quiénes eran los que iban a los casinos, que finalmente tenían mucho que ver con los que escribían los periódicos, y pude consultar los estatutos de los casinos de Valdepeñas gracias a ese trabajo. En el centro de estudios, sí, la verdad es que Creo que no se dejan de apreciar correspondencias, equivalencias, reflejos de aquella época, aquel gran periodo, y el actual, tanto en cuanto a la función de los medios de comunicación como resorte para impulsar al político, esa simbiosis entre políticos y periodistas, que también creo que merece un espacio importante dentro del libro. ¿Cómo viene recogido? Bueno, si me permites, antes, anécdotas de esa simbiosis. Periodismo y sociedad se daban la mano en aquella época como se dan ahora, es decir, no creamos, el adanismo... Ahora menos. Me da la sensación de que menos. Bueno, no lo creas. El seguidismo, mira, por ser autocrítico, el seguidismo de la prensa es uno de los grandes defectos, el seguidismo de la política. Como hoy, en aquella época, había posicionamientos, aunque no me gusta el término, de los medios de comunicación. Es que eran, además, con todo el respeto, de una forma sesgada. Es decir, gente que apoyaba, como hoy, vuelvo a repetir, los grandes periódicos nacionales están sesgados a uno, otro u otro partido. Es así. Y yo creo que eso no va a cambiar nunca. Y esa simbiosis llevaba a una rivalidad de medios, a la creación y utilización de los periódicos, como ya hemos dicho, de órganos de propaganda, a multas, a denuncias entre ellos, a censuras y hasta encarcelamientos. Hay una portada que es maravillosa de Alfonso Castells, al que por no pagar una multa gubernativa lo llevaron al cuartelillo y lo tuvieron 24 horas y se armó la de Dios es Cristo, como se dice, con una portada al día siguiente, encarcelado nuestro director, por publicar noticias, lógicamente, molestas para el poder. Bueno, pues, y luego hay otras anécdotas, que ya entraremos en eso. En el año 1910 se publicaban noticias como estas. Se criticaba a los alcaldes de Bolaños, Almagro, Moral de Calatrava y Valdepeñas por encubrir, eso lo tiene documentado también José María Barreda, por encubrir expedientes y los libros de actas, y se exigía la dimisión del regidor de Almuradiel por su caciquismo, se decía, asqueroso y repugnante. Escrito está, por lo que decían, debía irse por la fuerza del derecho, si no por la fuerza del derecho, por el derecho de la fuerza. Todo eso forma parte de la idiosincrasia de los periódicos de las épocas. Sí. Yo creo que entonces había más opinión publicada que opinión pública, precisamente porque no había masa crítica suficiente en la población para ejercer esa influencia democrática que se fue imponiendo según avanzaba el siglo XX, ¿no? Y precisamente
por los datos de analfabetismo que antes estábamos comentando y lo limitado de la influencia en la sociedad. Eran las clases dirigentes las que dirimían todo y esas clases eran muy minoritarias. Julián, sí, iba a decir que esa relación, rápidamente, esa relación existe efectivamente. Lo que pasa es que en Valdepeñas hay una desgracia políticamente, y es que los diputados normalmente no vienen de Valdepeñas, suelen ir de Almagro. Bueno, no tenía nada que ver el sistema electoral de entonces con el de ahora, porque entonces no era el ámbito de la provincia, sino que eran zonas muy pequeñas, ¿no? 6 distritos en el caso nuestro, sí. Y en realidad Manuel Prieto de la Torre, que fue diputado en varias legislaturas, y el efímero Santiago Huarte, que fue de Bodegas Bilbaínas, que fue nada, unos meses. Pero a mí lo que me 18 días. Eso es, unos meses ni siquiera. Pero a mí lo que me llama más la atención, Julián, no sé si me permites, es que la prensa de entonces tenía mucha más conexión con la vida cotidiana que la de ahora. José María Barreda ha llegado en el Rápido que vuelve de sus vacaciones en la playa. Ha salido en dirección a Madrid Luis Carlos Ramírez. Carlos Chaparro ha tenido un hijo y le felicitamos. La vida cotidiana estaba mucho más presente que ahora. Yo creo que eso sí que se nota mucha diferencia, porque hoy, con los gabinetes de prensa, la vida política y la vida oficial, no hay hueco muchas veces para la vida cotidiana, y no quiero hacer crítica a los periodistas, ¿no? pero la prensa ya no controla el poder, que era su objetivo principal como cuarto poder, que en eso estoy de acuerdo con el planteamiento inicial, y no hace vida cotidiana. ¿Qué hace? Pues periodismo de gabinete. Aceptamos la crítica a los periodistas, que estamos aquí, pero con una salvedad. Los periodistas hacemos lo que podemos, pero son los editores los que deciden qué hay en la portada, qué hay dentro y hasta la extensión. Y no vamos a hablar aquí de las miserias del periodismo, de cómo una noticia que se queda en un suelto de 14 líneas no es noticia, mientras en otro se agranda en titular de portada. Pelillos a la mar. Pelillos a la mar, no, seguimos hablando de ello cuando reanudemos. Creo que es el momento preciso para hacer un breve descanso y enseguida reanudamos. Lo dejábamos hablando entre la relación entre los profesionales de aquella época de los medios de comunicación, de la información y el poder público, los políticos fundamentalmente, y esas virtudes y miserias de la profesión, que como todas, pues a verlas las haylas. Pero sí que nos interesa también profundizar y poner de relieve, dar valor, poner cara a los que llevaban a cabo esta tarea que hoy es casi un acto heroico, el mantener un medio de comunicación, y entonces también lo era. Luis Carlos, ¿qué personajes destacaríamos de quienes llevaron a cabo esa ingente labor de la prensa local en años tan complejos para hacerlo posible, sobre todo acentuar el relieve y el perfil de Eusebio Vasco, que es un poco el tótem de la profesión? Varios directores que merecen mención especial, pero sobre todo uno de los pioneros, que fue efectivamente, como diría Carlos Chaparro, el erudito, historiador y vinatero Eusebio Vasco, que creó nada menos que 3 periódicos: La Voz, el Boletín Oficial de la Gran Vía y El Indígena. 3 maravillosos periódicos, sobre todo también, empecemos por el Boletín Oficial de la Gran Vía. Se creó exclusivamente para promocionar un proyecto urbanístico de esta ciudad, como fue la Gran Vía de Valdepeñas, e imagen y semejanza de la que existió a partir de 1910 en Madrid, cuya noticia se extendió por todo el ámbito nacional. Y él, que era un avanzado y que propulsó ya al principio del siglo la traída de aguas, un cementerio airado, una plaza pública y un mercado municipal, el cementerio, como he dicho, y escuelas públicas, además de becas para estudiantes y en oficios y en arte, pues
creó ese proyecto para hacer una gran avenida, arbolada, decía, de 1.500 metros, es decir, de 1,5 kilómetros, que saliendo del paso de la estación continuaba hasta la Veguilla. A imagen y semejanza, o transversalmente, como existía el Camino Real famoso, que es la calle 6 de Junio. Ese era el antiguo Camino Real por donde pasaban las mulas, las carretas y las diligencias en el siglo pasado, que por cierto, de Madrid a Sevilla se tardaban 12 días, pero bueno, eso forma parte de la historia. Entonces, él quiso hacer ese gran proyecto, financiado públicamente, sobre todo con la ayuda del municipio, y con rifas, con donaciones y participaciones de todo tipo y condición. Desgraciadamente duró el proyecto apenas 3 meses, porque después de su incansable batalla el ayuntamiento desistió, desgraciadamente, no cumplió las expectativas, y además hubo un periódico rival, que fue El Porvenir, que lo criticó de manera feroz y decía que era un proyecto descabellado, de tal forma que cerró el periódico y la gente lo podrá ver y no hubo más. Y luego, El Indígena fue otro ejemplo de periódico al uso en la época, en el que se publicaban folletines, cuentos, libros, capítulos de esos libros que luego se editaban. Uno de ellos es su obra Pobre Valdepeñas, que la fue haciendo en capítulos. Y hay un artículo maravilloso que me extendió pues prácticamente durante, yo creo que 10 o 12 números, que era una pregunta: ¿deben votar las mujeres? Y en aquella época era una avanzadilla de un análisis escrito del derecho sufragista en el incipiente movimiento femenino, lógicamente, de la época. Y yo creo que esa es la labor. Y luego, si quieres, pasamos a otros personajes y una simbiosis con los impresores, de los que hay también y merece la pena hablar. Veo que Carlos Chaparro ha dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas, años, al estudio de Eusebio Vasco Gallego. Era un filántropo, Eusebio Vasco. Eusebio Vasco fue un enamorado de Valdepeñas y dedicó toda su vida a Valdepeñas. De hecho, hay quien dice que incluso se arruinó por esta obsesión que tenía por comprar y por acumular objetos. Hay que decir que lo extraordinario de la exposición que vamos a ver y de la prensa de Valdepeñas no es tanto que la hubiera, que sí, que hubiera una prensa tan numerosa en la restauración desde finales del 19 hasta la guerra, que fue cuando él muere en el año 39. Lo sorprendente es que se haya conservado, y esto se conservó porque él siempre se suscribía a todos los periódicos de Valdepeñas, se suscribía, fueran de izquierdas, fueran de derechas, siempre se suscribía. Incluso los testimonios familiares nos dicen cómo él acudía a las imprentas de Valdepeñas, se ponía en la puerta y cualquier hoja que salía él la cogía y la guardaba. Por eso conservamos desde carteles de toros, cartelería, en fin, todo tipo de objetos. Por tanto, si hay alguien a quien agradecerle la hemeroteca de Valdepeñas, la hemeroteca antigua, hasta el año 39, es a Eusebio Vasco. Sobre sus publicaciones hay que decir que Eusebio Vasco, un poco y entronco con lo que dijimos al principio, no sabemos muchas veces quién hay detrás de los periódicos, es decir, conocemos pues al administrador, al impresor, pero ¿quién lo está pagando? No lo sabemos. No sabemos si es un bodeguero, si es otro. Esa pregunta también se hace mucho ahora. Claro, no sabemos quién lo está pagando. Bueno, ahora se conocen a lo mejor ciertos grupos no económicos, pero entonces no lo sabemos. Pero Eusebio Vasco fue él quien pagaba estos periódicos. Él era un terrateniente, no trabajaba la tierra como tal, pero bueno, se dedicaba a este tipo de afición, a escribir. Y la voz de Valdepeñas, pues hoy la dedica claramente porque en Valdepeñas hay una logia masónica. Él es un carlista, luego pasa a la parte ya más todavía ultracatólica y decide hacer un periódico para combatir parte del carlismo y combatir la masonería. Y El Indígena, por ejemplo, pues es un periódico también, que es un capricho. Él era concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas y un concejal del Ayuntamiento le dice: usted es un concejal indígena. Y entonces él dice: pues yo voy a llamar a un periódico y me lo voy a pagar y voy a decir que se llama El Indígena. Y se dedica continuamente, bueno, pues a hacer guerra al gobierno municipal de Valdepeñas. Y el capricho de, por supuesto, el Boletín Oficial de la Gran Vía, que eso fue pues, una excentricidad de las muchas que tuvo, Eusebio Vasco. No sé, a mí me parece un personaje muy contradictorio, porque yo siempre había visto, había leído cosas suyas, ideológicamente muy conservador, bueno, carlista, un carlistón, y sin embargo muy avanzado en otros aspectos, entre ellos el cultural. Y él, cuando cierra el Boletín de la Gran Vía, rescató Luis Carlos esta coplilla, cuando cierra el Boletín Oficial de la Gran Vía, que yo creo que, no quiero hacer similitudes con la época actual,
igual, o la hacemos como queráis, y la coplilla dice: en España no hay dinero, pero sí mucha ignorancia, y para fiestas de toros, pesetas en abundancia. Bueno, es un personaje, repito, para mí muy contradictorio, y hace mucha falta que Carlos, que por fin saques ya algún libro, el trabajo que estás haciendo sobre él, porque creo que va a dar mucha luz, no solo a su vida, que también hace falta, sino a la propia Valdepeñas, porque como bien decía Luis Carlos, muchos de los proyectos interesantes que hay en Valdepeñas son puestos en marcha por él. Yo tengo en mi biblioteca, te lo comentaba antes, Sí. la primera edición de la historia sobre el 6 de junio y el papel de Valdepeñas en la Guerra de la Independencia, que escribió Eusebio Vasco, que no era historiador, en algún momento fabula algo y tal, pero es extraordinariamente interesante. Sí. La verdad es que es un personaje muy curioso, ¿no? No hay que ser maniqueo, y yo creo que muchas veces ocurre lo que estaba señalando Isidro, es decir, hay gente que ideológicamente puede ser muy conservador desde el punto de vista político, y luego, sin embargo, tener amplitud de miras en otras cuestiones, ¿no? Y tener verdadera preocupación por la educación, por la cultura. A veces eran paternalistas, pero bueno, yo creo que una de las lecciones de la historia es que hay que aprender a respetar. Y a saber que, como decía Machado, la verdad no está nunca en un solo sitio, ¿no? Sino que hay que buscarla con mucho cuidado. Él pertenecía a una familia bastante culta, hay que decirlo, que prácticamente lo mamó desde la cuna. Incluso fueron benefactores de artistas valdepeñeros, como el famoso pintor Manuel Delicado y Mena. Eran mecenas, sí. Eran mecenas, incluso tenía una escuela de artes y oficios a finales del siglo XIX donde hacían premios, y bueno, pues fue una familia, y él en concreto y sus hermanos, familia bastante culta. Mira, si me permites, coincido en lo que dicen José María Barreda, que con sus virtudes y con sus defectos, con sus miserias y sus aciertos, a Eusebio Vasco yo creo que hay que hacerle ese merecido homenaje, sobre todo en el ámbito también periodístico, independientemente de su ideología y de sus adscripciones. Y al margen de ello, como comentábamos, si te parece, Julián, yo quisiera abrir un apartado de excelente homenaje a los impresores y a los editores. Hay 5 o 6 de ellos que fueron los que soportaron el ingente trabajo que se hizo a lo largo de casi 100 años, porque, por ejemplo, la imprenta Campos todavía continúa hoy. Pero el mayor impresor de esta tierra se llamó José Hurtado de Mendoza. ¿Cómo sería? Lo tiene datado también Isidro, que cuando murió en 1937, todos los periódicos en su necrológica lo llamaban "ha muerto el gran amigo del periodismo". Editó, como decíamos, nada menos que 40 periódicos en esta ciudad, en su imprenta de la calle Real. Y también dirigió varios periódicos, compró algún periódico, como me avisó José María Barreda también, y tú, Isidro, y a partir de ahí, bueno, se ligó al mundo periodístico de una forma hasta prácticamente su muerte. Hay imágenes como aquella de 1923, en la que sale, de las pocas imágenes que yo no he visto ninguna otra, en el Casino de la Concordia, junto a personas ilustres locales, Antonio Merlo Delgado, hay varios de ellos que están en torno a Gregorio Prieto, donde está contando en 1927, está contando su periplo pictórico por, ya lo he dicho, Grecia, Italia, el Reino Unido y otros tal. Y entonces están en torno a él y él está sentado en una butaca junto a Hurtado de Mendoza. Pues empezaron Valentí Sobrino, que fueron también editores y directores de periódicos, ¿no, Isidro? Casto Pérez Pozo, que fue el veterano y el patrón inicial a finales del siglo XIX,
y luego cuartero y campos que se instalaron a finales del siglo XIX y prácticamente la primera treintena del XX. Y desaparece Cuartero, que se muere muy joven. Y queda Campos, que ha llegado a la actualidad. Sí. Y se asocia primero Bruno Campos, que está por aquí, que fue el fundador de la saga. Luego le siguió su hijo Vladimiro y continuaron sus hijos. Ellos editaron también 7 periódicos u 8, no me acuerdo ahora mismo, en la ciudad. Y bueno, esos también estaban ligados al mundo periodístico desde el primer día. Es decir, permitirme la cuña, Los Campos, con quien comparto el segundo apellido, es la única empresa de Valdepeñas que ha vivido 3 siglos distintos, 19, 20 y 21. Sí. Y en tronco con lo de antes. ¿Hasta qué punto los propios impresores, los propios editores no eran el soporte empresarial de este conglomerado de medios de comunicación? ¿No? Eso no se concibe un medio si no es en negocio y si no es empresa. ¿Alguno de ellos era negocio per se y no por que tenía un soporte social a través de los impresores, a través de las propias imprentas? No sé qué pensáis. Normalmente no era negocio y se puede ver porque la vida de ellos normalmente es o corta o efímera. Entonces, negocio no era. Hay un ejemplo que en algún momento sí que llega a ser negocio con Hurtado de Mendoza. En esta fotografía que decías estaba Merlo, estaba Fraile y estaba Lorenzo Medina. Y Lorenzo Medina fue director de este periódico, que es el único diario que se publica en Valdepeñas, que se llamó La Región. Y debió ser negocio por una razón muy sencilla, porque llegó a sacar edición en Albacete. O sea, había la región de Valdepeñas y una región de Valdepeñas, edición de Albacete. Y, termino, José María, y no solo compra La Tribuna, Hurtado de Mendoza, no, compra la imprenta Rubisco, una de las imprentas tradicionales de Ciudad Real, de la capital. Ramón Clemente Rubisco. Exactamente, de Ramón Clemente Rubisco, la compra también Hurtado de Mendoza. Es tremendo la potencia y la región, que no sé si estaría, yo creo que detrás de La Región no estaba él, porque Hurtado de Mendoza era más republicano y La Región era un periódico del conde de Romanones. Pero en relación con lo que plantea Julián de la financiación de la prensa y de si era negocio o no, tendríamos que aludir a la publicidad, que realmente ahora y ya entonces era lo que daba vida, lo que daba oxígeno, y por eso enlazo con lo que decíamos al principio. ¿Por qué en Valdepeñas más publicaciones que en otros sitios? Porque aquí había un mayor dinamismo comercial e industrial. Y había bodegas que se anunciaban, y había comercios, más que en otros sitios. La cuestión es, ¿era suficiente para mantener tantas publicaciones? Seguramente la respuesta es no. No obstante, no conocemos, y afortunadamente los periódicos se han conservado por la labor de Eusebio Vasco, sin embargo, no conocemos archivos de empresas periodísticas que nos den datos sobre la vida económica. Y las imprentas, bueno, a veces conservan alguna cuenta, algún precio de la impresión, pero tampoco. Entonces ahí estamos. Pero por la poca duración que tenían los periódicos, negocio no era. Estaban, sin embargo, en Valdepeñas, estaba pensando antes en Tomelloso, ciudad un poco menos, con menos habitantes pero pocos menos que Valdepeñas, con una actividad económica muy fuerte también, y sin embargo la prensa de Tomelloso no ha sido ni mucho menos tan potente como la de Valdepeñas. Fíjate, retomando lo que decías de La Región, la importancia que tuvo el periódico, que hasta financió una vuelta a La Mancha a pie de 2 de sus redactores. Y hay fotos de él que podemos ver ilustradas, y que, bueno, empezaron en Manzanares, por cierto, se saltaron Valdepeñas, no sé por qué, pero fueron haciendo un relato diario o semanal de cuáles eran las vicisitudes para dar a conocer aquella época, que fue maravillosa. Y se anunciaba como el periódico regional de mayor y mejor información, con esta maravillosa iconografía, ya lo verán.
¿Se tiene constancia, por el ejemplo, conde tenía mucha fuerza entonces. El señor conde era... La mayoría eran semanales, eran quincenales, incluso mensuales, algunos eran de cada 10 días. ¿Se tiene constancia del tiempo que tenía que transcurrir entre la entrega de los textos y la impresión? ¿Cuál era el ángulo muerto? No, a veces al día siguiente, ¿eh? ¿Tanto? Sí. No, digo que la impresión, dices. Si una rotativa difícil esto. Había un periódico en Ciudad Real, no me acuerdo del nombre, que se sustituía, decía que se publicará cuando buenamente se pueda. Sí. Sí. O no podían soportar la periodicidad. Sobre el tema de los periodistas hay otro tema y también hay que relacionarlo con el tema de la economía. Sí que es cierto que hubo mucho periodista valdepeñero, pero muchos no eran valdepeñeros. Muchos yo tengo la impresión que eran contratados de fuera. Por ejemplo, el famoso Valentí Sobrino aparece y desaparece. Y hay otros tantos redactores de periódicos que aparecen y desaparecen. Yo creo que estos mismos casinos, yo mantengo esta hipótesis, estos potentados bodegueros que están en el casino y que también aportan dinero para que salga el periódico y que lo lean en el casino republicano o en el casino liberal, si son los conservadores, también eran capaces de traer periodistas. Lo que sí observamos en Valdepeñas es, sobre todo literatos, escritores, que luego sí que tienen una continuidad. Pero yo creo que muchos de los redactores y muchas de las editoriales que vemos, que no vienen firmadas, yo creo que está hecha por periodistas venidos de fuera. Me ha recordado, ahora que has vuelto a hablar de los casinos, de una anécdota muy significativa sobre los casinos y sobre el funcionamiento de las elecciones en la Restauración a las que nos referíamos antes. En una de las elecciones de principios del 20, pusieron el colegio electoral en Almagro en un casino. Entonces, los partidarios del candidato oficial pasaban por la puerta falsa del casino, que daba una bodega, bebían tranquilamente vino, no sé qué, y votaban. Y cuando los adversarios iban a pasar al casino, le decían: usted no puede pasar, que no es socio. Se quedaban tan anchos. Podemos hablar, si quieres, del diputado Ugarte y de cómo creó su periódico para potenciar su candidatura, que luego fue fallida y acabó como el Rosario de la Aurora. Santiago Ugarte ya tenía precedentes, ya he dicho que era presidente de bodegas y fundador de Bodegas Bilbaínas. Eso de los 18 días. ¿De los 18 días? Sí. Sí, Vino de allí. Creó hasta el Banco Manchego, con sede aquí en Valdepeñas, se arruinó y lo tuvieron que cerrar en, yo creo que 5 años, no duró, 4 años, y creó este periódico exclusivamente, La Voz del Pueblo, para su propaganda y su propósito. Como se puede imaginar, contraportada. Bueno, pelillos a la mar. Como tú decías bien, ocurre en las peores familias y hasta hoy en día. Si se pudiese conocer la trastienda. Él, en esta portada, se queja, su periódico, cuando le quitan el acta. Él fue acusado inmediatamente después de las votaciones de coaccionar, comprar votos en poblaciones como Moral, Bolaños y Pozuelo de Calatrava, en esta última, donde cuando llegaron lo tiene documentado el profesor Barreda, cuando llegaron los interventores el día de la votación, cuando abrieron los colegios, las urnas ya estaban llenas de papeletas. Ahora podemos extendernos, Isidro, Carlos y José María, de cómo se hacían los pucherazos y los famosos encasillados, que yo creo que el público, los espectadores, tienen derecho a saberlo. A lo que voy. La jornada del 30 de agosto de 1923, es decir, 3 días después de que el Tribunal Supremo le quite el acta por estas razones, me parece que fue La Voz de Valdepeñas la que publica Eusebio Vasco, que apoyaba a su rival, que era el marqués de Huétor Santillán, y simplemente él no era muy crítico, solamente apoyaba al marqués, a ultranza, que era romanonista. Y él publica en el periódico: jornada vergonzosa, más queremos honra sin acta, cuando ya se la habían quitado, que acta sin honra. Hay triunfos que deben quemar las conciencias. El marqués de Huétor Santillán ha corrompido con su oro el cuerpo electoral. El número de los Judas ha sido grande. Escrito está. Esta es la historia
política, social y periodística de este pueblo, afortunadamente. Y hablamos hoy de la actividad política y de los... No podemos reír. Ahí está el dardo de la palabra, pero no puedo morderme la lengua. Me ha recordado mucho lo de las urnas llenas antes de empezar la jornada, que, en fin, un episodio bastante reciente en nuestro país, el Procés, y aquella jornada del 1 de octubre. Sobre esto de los pucherazos, vuelvo a insistir, tenemos yo creo que un poco de tiempo para que nos ilustre don José María Barreda, porque ha sido estudioso, ya te digo, con el profesor Isidro. Experto en el tema electoral y de las restauraciones, José María Barreda. Efectivamente, no se pueden hacer analogías de cómo funcionaba entonces a cómo funcionan ahora, por la razón que antes comentaba, de que ahora, afortunadamente, los gobiernos surgen de las urnas y en la restauración el resultado de las urnas lo determinaba previamente el gobierno. ¿Cómo lo hacían? Con el sistema llamado el encasillado, que se organizaba en el kilómetro cero de Madrid, en el Ministerio de la Gobernación, donde ahora está la sede de la Comunidad de Madrid. Ahí tenía la sede el ministro de la Gobernación. Entonces hacía en cada uno de los distritos electorales una casilla y ponía el nombre del diputado que iba a ser elegido. Y se decidía antes de que las elecciones tuvieran lugar. Y luego se forzaba, a través de un mecanismo que iba desde los gobiernos civiles a los alcaldes, a finalmente la falsificación pura y dura de las actas, para que el resultado que finalmente surgía de las urnas fuera el que previamente se había decidido con la complicidad de los dos partidos que se turnaban en el poder, el de Cánovas y el de Sagasta, los conservadores y los liberales. Por tanto, era una adulteración de la democracia claramente, ¿no? Y ese sistema duró mucho, tuvo mucha estabilidad, porque si consideramos... duró hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923. Por eso es decir, se produjo, entre otras cosas, además del conflicto catalán, que arremetía ya... Bueno, el conflicto catalán viene de hace 3 siglos, pero especialmente en aquella época, en 1922, 23, con las huelgas... Claro, ¿cuándo empieza a quebrar el sistema? Cuando ya hay muchas fuerzas al margen de los dos partidos del turno que cada vez querían influir y regenerar el país, es decir, los carlistas por la derecha, los republicanos, los federalistas, es decir, los propios partidos del turno empezaron a dividirse y a quebrarse, es decir, ya cada vez había una fuerza emergente y el corsé del sistema de los dos partidos del turno se quedó estrecho y acabó reventando, claro. Pero para ese encasillado, y antes lo decía, era muy importante unos distritos electorales muy pequeños. Claro. Entonces, lo primero que hace el gobierno republicano es cambiar el distrito electoral. Ya no es, en una provincia no hay 4, 5, 6, 8 distritos electorales, sino la circunscripción en la provincia, y hoy seguimos igual. Eso, sí. Entonces, eso es muy importante, porque los distritos eran tan pequeños que se podían manejar. Había muy pocos electores. En la provincia de Ciudad Real había 6 distritos. El de Valdepeñas estaba Valdepeñas, Almagro, Moral, Pozuelo... Bueno, es verdad que por complementar y por que la gente conozca quiénes eran fundamentalmente los muñidores, o fueron durante casi 2 décadas, de esos famosos pucherazos y encasillado, que ahora contarás de dónde viene el nombre de pucherazo, y de cuneros, que fueron 2 personajes de ambos partidos, liberal y conservador. El primero era José Posada, que le llamaban, que era del partido liberal, que le llamaban el gran elector, por algo sería, y otro fue Romero Robledo, Francisco Romero Robledo, que le tenía el apodo de el pollo de Antequera, no por nada, sino porque era de esa ciudad malagueña. Entonces, estos fueron ministros de la Gobernación, presidentes de gobierno y presidentes del Congreso después. O sea, la influencia que tenían era total. Y bueno, como decía José María, pues en aquella época estaba permitido y estaba la práctica extendida. Claro, el fenómeno de los cuneros es muy interesante porque
los partidos en Madrid imponían como candidatos para ser elegidos diputados en las circunscripciones llamadas dóciles, en aquellas que no tenían fuerza propia y que no tenían la capacidad para oponerse a la presión de Madrid. Entonces, en Madrid había muchos aspirantes a diputados, no todos cabían en Madrid, y los colocaban en provincias, en los distritos mostrencos, como decían, donde no había una fuerza local y que se pudiera oponer, ¿no? Y había un periódico en Daimiel que escribía unas coplillas que decían: si quieres ser diputado, busca un distrito en La Mancha, que en La Mancha, no siendo manchego, seguro tienes el acta, porque había muchos cuneros. Pero José María Barreda, ¿por qué el pucherazo se llama pucherazo? Bueno, porque hay diversas teorías, ¿no?, al respecto, pero al final era porque se cocía el resultado en una... Se cocinaba. De manera ajena a las... ¿Y cómo se guardaban a veces? Claro. En un puchero. Mira, por ejemplo, si es que era muy burdo, ¿no?, porque en una de las actas que se protesta en la comisión correspondiente en el Congreso a finales del siglo XIX, se dice que en Moral de Calatrava había un presidente de la mesa electoral que tenía una capa, una de las capas españolas que eran relativamente habituales entonces. Entonces el elector iba a votar y le daba la papeleta. Él se metía la mano a la capa y sacaba otra papeleta con la otra mano y la votaba, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir, en honor a la verdad, que no estaba todo completamente corrompido, algo sí. Hay otro asunto importante que me he dejado el periódico, no lo tengo, pero hablando de la realidad y la concomitancia pasada, presente y futura seguramente, donde sobre vieja y nueva política. Eso ya estaba inventado en la época de Primo de Rivera y en la época de la República. Los periódicos, hay un director de periódico, no me acuerdo cuál es, que en la República sacó un titular: nueva y vieja política. Bueno, y también otro de aquí. No, Manuel Filoso, no era el socialista, no era el Nueva Luz, en el que criticaba a los partidos colaboracionistas en la República, digo, en la dictadura de Primo de Rivera, con la connivencia de Alfonso XIII, que la promocionó y la bendijo, y los criticaba por esos colaboracionismos. Y luego, en la República, se volvieron críticos acerbos contra la propia República. Y decía, pero qué ni vieja ni nueva política, si ustedes han sido los colaboracionistas mayores durante la dictadura. Y esa argumentación es feroz y letal, pero no la tengo aquí, no se puede mostrar durante... Tantos documentos hay que ha manejado, sobre todo el profesor Isidro Sánchez y José María Barreda, que son más de 3.000 y tal, que hemos manejado, pues un 20%, un 15%, que estamos saturados de anécdotas. Esto yo creo que merece la pena para un segundo, tercer y cuarto capítulo, y sobre todo lo que inducíamos, una gran tesis doctoral corregida y aumentada de tu trabajo. Por ir acabando, ¿qué recomendaciones son precisas dar a quienes se dispongan a recorrer la exposición primero y a ver el libro ya, porque la exposición es finita? ¿Qué pautas cabría dar para que no sea un simple paseo de portada en portada? Modesta y telegráficamente, la exposición merece un tiempo no menor de media hora para ver cosas y la intrahistoria de lo que hay. Son leyendas, yo entiendo que a veces extensas, pero necesarias para contextualizarla y luego para relatar las distintas épocas. Vuelvo a insistir con el criterio maravilloso que escribió hace ya tiempo Isidro Sánchez. O sea, que vengan con tranquilidad, a pesar del horario. Ya nos hubiese gustado que esta exposición estuviese abierta los sábados, pero por razones imponderables no ha podido ser. Temáticamente hay varios temas, se pueden visitar, pero van a poder ver las personas que vengan a La Confianza una máquina de imprimir, que hay que decirlo, que merece mucho la pena, porque hacer los periódicos entonces era muy complicado, no como ahora, con unas Minervas que se hacía plana a plana, o una máquina fotográfica
gigante que también van a poder ver, y luego la zona de Hurtado de Mendoza y de Vasco como destacada en la exposición. Van a ver útiles de imprenta, van a ver periódicos incluso nacionales, también hay algunas vitrinas dedicadas a los... y van a ver la prensa de Valdepeñas, que es necesario que conozcan la riqueza periodística que ha habido en esta ciudad. Y hasta una Gaceta de Madrid de 1830, 5 años después de que naciese el primer presupuesto de la historia de este país, con el ínclito Fernando VII, y su ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, al que ordenó ordenar las cuentas. Cuando vengan podrán ver los 5 apartados en los que se dividía el presupuesto nacional. El mayor, en un 55%, los intereses de la deuda. El siguiente, la corona. Y el resto, se pueden imaginar cómo quedaba el presupuesto en millones de reales que hubo. Todo esto para el visitante y para quien quiera. Se puede decir una cosa bonita de esta exposición, y es que aquel que la vea con tranquilidad y detenimiento saldrá conociendo mejor Valdepeñas. Yo creo que eso es muy importante. Carlos. Sí, coincido con José María, sobre todo concienciar a los valdepeñeros del patrimonio histórico que tenemos documental, que es una fuente histórica de primer orden para conocer el siglo XIX y principio del siglo XX en Valdepeñas, y que es excepcional y por supuesto hay que venir a verla. Pues ya lo ven, un recorrido fascinante sobre el trabajo de los medios de comunicación, de los informadores, de los periodistas, un siglo atrás, más de un siglo atrás, y ese vehículo como reflejo de lo que pasaba en Valdepeñas y pues, seguramente en nuestra región y en nuestro país en esa época tumultuosa donde no nos hemos cansado de ver correspondencias con la actualidad, de ver Julián, paralelismo. Seríamos injustos, y perdón por la intromisión final, si no dijésemos que el periodismo laborioso, importante y fructífero que ha habido a lo largo de casi siglo y medio en Valdepeñas, no dijésemos que tiene futuro, lógicamente adaptado a las nuevas circunstancias y a la revolución sin precedentes tecnológica que estamos viviendo, como es la digital. Afortunadamente, el ayornamiento o adaptación de todos los sectores, la prensa no podría ser menos. Han aparecido desde hace ya casi década y media los digitales, como tu periódico ha hecho, tú eres uno de los últimos moicanos de la prensa escrita y la prensa digital, y continúan hoy la senda, como tiene escrito el profesor Sánchez, de la prensa autonómica, quiero decir, la prensa regional, pero sobre todo también la valdepeñera, como AD Valdepeñas, el Eco de Valdepeñas, Valderrec, y bueno, obviamente también otros medios como Las Ventanas. No hemos hablado del periodismo radiofónico, las ventanas de las grandes cadenas, la televisión local, Televaldepeñas, en fin, la comunicación está perfectamente representada con los periódicos que hay, que tengan larga vida a pesar de la gran precariedad que hay. Perdón por la introducción. Antes y ahora. Carlos Chaparro, encantado de reencontrarnos contigo y gracias por tu participación. José María Barreda Fontes, encantado siempre de saludarle en Valdepeñas. Gracias. Coautores, Luis Carlos Ramírez, Isidro Sánchez, un placer y un honor. Y los esperamos en esta que hemos ya dado un poquito el aliciente para que ustedes vengan a compartir este trabajo ímprobo que queda plasmado en esta exposición y sobre todo en este libro que podemos conseguir. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Pues lo tiene que decidir el ayuntamiento, porque bueno, no sé si se va a vender a un modesto precio, porque lo que no se valora pues no se cobra, o al revés. Al revés. Muchas gracias y hasta pronto.